Buenas noches, profe. ¿Cómo me les va? Listo, mis caballeros, yo espero que hayan terminado el Excel, porque jocosamente yo ya les compartí el link del Excel al profe. ¿Listo? Gracias, profe. Entonces, Gracias, profe. Sí, ese ya está diligenciado. bueno, listo. Sí, porque vi que la última fue Ana, pero no puso el link del diploma. Entonces vi varios así, dije, bueno, y ahí sí jocosamente, la carrera es ingeniería de sistemas, no ingeniería de software. Ustedes se titulan es como ingenieros de sistemas. ¿Listo? Entonces ya el profe ya tiene ese Excel para irlo revisando. ¿Listo? El día de hoy nos vamos a enfocar en el último capítulo de nuestro trabajo investigativo, que es el diseño metodológico o la metodología. ¿Listo? ¿Qué vamos a trabajar desde aquí? Vamos a trabajar puntualmente los 3 enfoques de investigación que hay, ¿sí? Y vamos a abordar con mayor fuerza, pues el que les compete a ustedes. Entonces, ¿qué sucede con los enfoques de investigación? Antiguamente solo existían 2, quali y quanti, ¿cierto? El mixto emergió hace muy poco tiempo, ¿cierto? Y el mixto, jocosamente, es un salpicón entre quali y quanti. Cuando uno no sabe qué es, pone el mixto. Pero ustedes, mis damas y mis caballeros, siempre se van a basar en cuantitativo. ¿Listo? El cuanti es de ustedes. ¿Qué sucedía antiguamente? Antiguamente se pensaba que cuantitativo y cualitativo eran 2 enfoques que estaban, digamos así, como en guerra o en lucha, ¿cierto? Hoy día sabemos que los 2 enfoques de la investigación, quali y quanti, son solo formas de abordar la investigación y de cumplir o de presentar ese paso a paso que nosotros necesitamos tener sí o sí en consideración. ¿Listo? Vamos a iniciar con el que ustedes no van a utilizar, el cualitativo. Y el cualitativo nos hace referencia a cualidades, a descripciones a profundidad de eventos sociales, culturales que vive la humanidad. Por ende, es uno de los enfoques, o es el enfoque más bien, más utilizado por las ciencias humanas y por las ciencias sociales. ¿Listo? ¿Qué tiene nuestro enfoque cualitativo? Uno, explora a profundidad los eventos que se están dando. Lo hace en su ambiente natural. ¿Por qué? Porque él no puede extraer el fenómeno social, ¿cierto? O el objeto del estudio de la realidad en la que se encuentra y llevarlo a un laboratorio, ¿cierto? Él tiene que analizarlos en donde se están dando. De esos significados o de esa información se obtienen datos. Se codifica la información y se pone a hablar con la teoría que se está trabajando. ¿Listo? Es inductivo. ¿Qué quiere decir? Que parte de las particularidades hacia la teoría. ¿Listo? Es recurrente, es decir, él va a analizar diferentes realidades y a partir de esa interpretación que se hace, ¿cierto? De ese análisis de la realidad, va a intentar formar teorías, pero para hacer eso tiene que estar todo el tiempo revisando el mismo tema en diferentes lugares. ¿Listo? ¿Qué quiere decir también? Lo cualitativo no logra llegar a generalizaciones. ¿Por qué? Porque trabaja con el elemento más voluble que tiene la investigación y es el ser humano. Y todo lo que esté relacionado al ser humano son variables que no se logran cuantificar o no se logran medir numéricamente. ¿Listo? ¿Qué más tiene esta metodología? Busca, por ejemplo, revisar tipos de personalidades, ¿cierto? Está enfocada también en elementos
en ampliar una riqueza cultural, ¿cierto? Y es interpretativa. Por eso, en la investigación, nosotros no podemos hablar de una generalización, ¿cierto? Porque al hacer eso, lo que hacemos es cometer una falacia. No todos los seres humanos reaccionamos de la misma manera ante un evento, ¿sí? Se puede sacar una probabilidad de cómo se relaciona uno frente a ese evento, pero no necesariamente es ley divina para que siempre pase, ¿cierto? Entonces, ejemplo de eso en nuestro diario vivir. Cuando uno lo van a robar, uno tiene en teoría dos opciones. O entrega las cosas o oponer resistencia, ¿cierto? Pero no podemos llegar a decir numéricamente cuántas personas van a oponer resistencia ante un robo y cuántas van a entregar sus elementos. ¿Por qué? Porque va a depender puntualmente del sujeto, de la personalidad, hasta el momento en el que se encuentre, ¿sí? No todos respondemos igual ante diferentes eventos de tensión, ¿sí? Y es de allí que el cualitativo lo que hace es conocimiento contextualizado al fenómeno y al lugar, ¿sí? Como es inductivo, a partir del análisis de esas realidades se busca generar teoría, pero no necesariamente se convierte en una ley divina o ley universal para todos. Actualmente es el enfoque cualitativo y ejemplos, ¿vale? Investigación cualitativa. ¿Cómo están, queridos estudiantes y amigos que nos ven a través de esta plataforma? Te saluda Laya y en esta nueva videoclase te vamos a hablar sobre la investigación cualitativa. Concretamente, nos centraremos en responder las siguientes preguntas. ¿Qué es la investigación cualitativa? 2. ¿Cuáles son sus principales características? 3. ¿Cuáles son sus principales ventajas? Y 4. ¿Cuáles son sus principales desventajas? Pero antes, ponle pausa a este video y suscríbete a nuestro canal. Todas las semanas publicamos contenido sobre formación en investigación, docencia y comunicación. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. 1. ¿Qué es la investigación cualitativa? La investigación cualitativa es un método que usa la recolección y análisis de los datos para afinar preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes. No recurre a datos de medición numérica, en su lugar utiliza descripciones profundas e interpretaciones de fenómenos. El nombre cualitativo proviene de cualidad o calidad de algo, es decir, el modo de ser o las propiedades de un objeto, individuo o entidad. Para profundizar más en esto, veamos. 2. ¿Cuáles son las principales características de la investigación cualitativa? Entre sus principales características podemos citar: A. Examina realidades subjetivas. A diferencia de la investigación cuantitativa, donde se considera que existe una realidad objetiva única, para el investigador cualitativo, el mundo social es relativo, por lo cual existen varias realidades subjetivas que varían entre individuos, grupos y culturas. B. Permite plantear nuevas hipótesis. Mientras en la investigación cuantitativa se prueban hipótesis, los estudios mediante el método cualitativo suelen ser investigaciones que permiten aproximarse a un contexto de estudio, por lo cual ayudan a plantear nuevas hipótesis y preguntas de investigación. C. La posición del investigador es explícita. A diferencia del investigador cuantitativo, quien adopta una posición neutral, el investigador cualitativo reconoce y en cierta medida expresa sus valores y creencias que incluso pueden ser fuentes de datos para el estudio. D. El diseño de la investigación es abierto y flexible. Mientras que en el método cuantitativo el diseño es predeterminado, es decir,
se plantea antes de la recolección de datos. En la investigación cualitativa, el diseño es abierto, construido y adaptado durante el trabajo de campo o realización del estudio. Trabaja con muestras pequeñas. Mientras que en la investigación cuantitativa se busca llegar a muestras grandes mediante técnicas estadísticas, en la investigación cualitativa se trabaja con muestras pequeñas seleccionadas a criterio del investigador, con el objetivo de profundizar en cada uno de los casos de estudio. Una vez que hemos entendido cuáles son las principales características, veamos ahora. 3. ¿Cuáles son sus principales ventajas y desventajas? Entre las principales ventajas de la investigación cualitativa podemos citar: A. Permite entender detalles. Debido a que se trabaja principalmente con preguntas abiertas y entrevistas, los investigadores pueden entender detalles sobre actitudes y comportamientos difíciles de advertir cuando se trabaja mediante encuestas con preguntas cerradas. B. Permite identificar nuevos fenómenos. Debido a que es una investigación abierta y flexible, permite que los investigadores descubran y aborden nuevos fenómenos que se aprecian al momento de realizar la investigación. C. Estudia a los sujetos en contextos reales. A diferencia del método experimental cuantitativo, donde se trabaja en contextos controlados que permiten la manipulación artificial de variables, la investigación cualitativa trabaja en el contexto donde se encuentran los sujetos de estudio, lo cual permite observarlos en su entorno natural. Ahora veamos cuáles podrían ser las principales desventajas de la investigación cualitativa. A. Sus resultados no son generalizables. Debido a que se trabaja con muestras pequeñas, sus resultados no pueden ser extrapolables al total de la población. Es decir, los resultados solo son válidos para el grupo estudiado. B. Es difícil mantener el rigor en el proceso. Como dijimos anteriormente, la investigación cualitativa es abierta y flexible. Esto en ocasiones trae como consecuencias que se permitan demasiados cambios o ajustes, lo cual sumado a la subjetividad del investigador puede afectar el rigor de la investigación. C. El volumen de los datos puede tomar mucho tiempo en procesar. Debido a que se trabaja con técnicas de recolección como las entrevistas o grupos focales que permiten la obtención de amplia cantidad de información, su posterior análisis e interpretación puede tomar mucho tiempo y ser agotador. Si pudieras ganar dinero en dólares sin levantarte del sofá, ¿qué sería lo primero que harías con ese dinero? Quédate conmigo. Por último, para comprender mejor este tema, presentaremos 3 ejemplos de estudios desarrollados mediante un enfoque cualitativo. A. Investigación sobre la relación estudiantes-profesor. En un estudio se buscó conocer los factores que están presentes en las relaciones entre estudiantes y profesores. Para ello, se desarrollaron 8 grupos focales de 10 estudiantes cada uno. Y a manera de entrevista grupal se pudo conocer la opinión de los estudiantes. B. Investigación sobre las rutinas de trabajo de los youtubers educativos. En dicha investigación se buscó conocer la forma en que trabajan los youtubers educativos populares de habla hispana, para lo cual se seleccionó a 10 youtubers con altos niveles de seguidores a quienes se les aplicó una entrevista y se analizó sus videos. C. Estudio para testear comerciales. En el marketing y publicidad, los estudios de testeo de mensajes son comunes. Por ejemplo, antes de lanzar al aire un comercial, los investigadores suelen reunir grupos de personas a quienes le proyectan el comercial y luego hacen preguntas para valorar el grado de efectividad del comercial. En resumen, 1. ¿Qué es la investigación cuantitativa? Es un método que usa la recolección y análisis de datos para afinar preguntas de investigación
o revelar nuevas interrogantes. No recurre a la medición numérica y en su lugar utiliza descripciones profundas e interpretaciones. 2. ¿Cuáles son sus principales características? Entre sus principales características podemos citar: A. Examina realidades subjetivas. B. Permite plantear nuevas hipótesis. C. La posición del investigador es explícita. D. Su diseño de investigación es abierto y flexible. E. Trabaja con muestras pequeñas. 3. ¿Cuáles son sus principales ventajas? A. Permite entender detalles. B. Permite advertir nuevos fenómenos. C. Estudia a las personas en contextos reales. 4. ¿Cuáles son sus principales desventajas? A. Los resultados no son generalizables. B. Es difícil mantener el rigor del proceso. C. El volumen de los datos puede tomar mucho tiempo en procesar. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Todas las semanas traemos... Hasta ahí, mis caballeros, dudas, preguntas e inquietudes sobre el enfoque cualitativo. No, señora. Listo. Entonces, ahora nos vamos a ir al enfoque que ustedes sí van a utilizar. Literal, todos los trabajos en ingeniería están enfocados sobre este hermoso enfoque llamado el cuantitativo. ¿Y en qué se enfoca el cuanti? El cuanti nos va a trabajar todo lo que es la cuantificación de las variables. Es decir, pasar a datos exactos, a datos numéricos, ¿cierto? Y a analizar características que sean medibles para nosotros. ¿Qué características tiene este modelo cuantitativo o enfoque cuantitativo? 1. Nos sirve para generar fórmulas, leyes o generalizaciones porque estamos haciendo un tema de repetición de experimentos y los resultados deben ser exactamente iguales, ¿cierto? Bajo las mismas condiciones del experimento. Es decir, que si yo replico en otro lado un experimento donde se han dado ese paso a paso de forma detallada, los resultados deben ser exactamente iguales, ¿cierto? Por ende, nos permite a nosotros hacer la formulación de leyes y generalizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que es deductivo. Parte de leyes hacia la particularidad. ¿Listo? Tiene procesos específicos para obtener datos para nosotros como tal, ¿cierto? Y nos sirve para obtener información sobre una población, ¿cierto? Si no podemos trabajar sobre una población, vamos a trabajar sobre una muestra representativa. Aquí en este enfoque vamos a tener un método objetivo, es decir, la postura o la opinión del investigador no va a ser tomada en cuenta y no se debe ver en el proceso investigativo. ¿Listo? Busca de una u otra forma, a partir de la lógica deductiva, comprobar una hipótesis como tal. ¿Listo? Adicional a ello, pues está enfocada en medir los procesos, utiliza la estadística, es decir, los números, hace análisis de causa-efecto, ¿cierto? Que lo podemos ver cuando vimos Ishikawa o árbol de problemas, ¿sí? Hace un proceso secuencial y nos permite a nosotros hacer un proceso de réplica con precisión y asimismo poder generar predicciones. ¿Listo? Por eso, ustedes, mis estimados damas y caballeros, se enfocan en el cuanti, ¿cierto? ¿Cómo miden ustedes las cosas? A través de indicadores o de KPIs, ¿cierto? Y ahí es una forma de cuantificar variables y características. ¿Listo? De allí a nosotros, ¿qué nos continúa? Vamos a ver un video, perdón, antes de que se me olvide, que nos trabaja puntualmente
sobre lo que es el enfoque cuantitativo, justamente recordando que es el enfoque que a ustedes sí o sí les toca. Por ninguna razón me deben colocar que van a usar quali. Por eso el día de hoy abordamos todo lo que es teoría y las siguientes clases empezamos ya a trabajar directamente sobre sus temas de investigación en aras de que ustedes no se sientan más colgados y de resolver dudas e inquietudes sobre cómo vamos a llevar nuestra investigación hacia lo cualitativo. ¿Listo? ¿Cómo están, queridos estudiantes y amigos que nos ven a través de esta plataforma? Te saluda José Luis López y en esta videoclase vamos a hablar sobre la investigación cuantitativa. Concretamente, nos centraremos en responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es la investigación cuantitativa? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Cuáles son sus principales ventajas? ¿Y cuáles son sus principales desventajas? Pero antes, ponle pausa a este video y suscríbete a nuestro canal. Todas las semanas publicamos contenido sobre formación en investigación, docencia y comunicación. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. 1. ¿Qué es la investigación cuantitativa? La investigación cuantitativa es un método estructurado que utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y poner a prueba teorías. Este tipo de investigación se lleva a cabo mediante experimentos o métodos estadísticos, cuyos resultados pueden expresarse matemáticamente. Es por ello que el nombre cuantitativo se deriva de la palabra cantidad o cuantificación, es decir, numeración. 2. ¿Cuáles son las principales características de la investigación cuantitativa? Entre sus principales características tenemos: se basa en un enfoque positivista. El positivismo plantea que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos. Por ello, en la investigación cuantitativa se usa información observable y cuantificable para explicar los fenómenos de estudio a través de una realidad objetiva, es decir, centrada en datos y hechos. Se aplica la lógica deductiva, es decir, su análisis va de lo general a lo particular, por ejemplo, de las leyes y teorías a los datos. Busca comprobar hipótesis. Se establecen hipótesis para aceptarlas o rechazarlas, dependiendo del grado de certeza que arrojen los datos. Utiliza la estadística. La investigación cuantitativa recurre a la estadística, tanto para la determinación de muestras como para el análisis y presentación de resultados. Los datos son generalizables o extrapolables, debido a que se trabaja con muestras grandes y técnicas estadísticas. Los datos se pueden extrapolar al total de la población. Sobre la recolección de los datos se obtienen por observación, medición y documentación. Para ello, se utilizan instrumentos estandarizados que se aplican a todos los sujetos de estudio y que han demostrado ser válidos y confiables en estudios previos. También se pueden generar nuevos instrumentos basados en la revisión de la literatura, los mismos que se prueban y ajustan. Y sobre la presentación de los resultados, estos se muestran utilizando un tono objetivo, impersonal y no emotivo. 3. ¿Cuáles son sus principales ventajas y desventajas? Entre las principales ventajas de la investigación cuantitativa podemos citar: A. Capacidad de réplica.
debido a que este tipo de investigación se realiza mediante la aplicación de estándares bien establecidos. Los estudios se pueden replicar, analizar y comparar con otras investigaciones similares. Con la nueva 7-Up 2.5 litros, refréscate a otro nivel. أنا اسمي وحيد عمر 7 سنين. B. Permite realizar estudios amplios. Los procedimientos estadísticos que se aplican permiten recolectar datos de muestras grandes, los mismos que se procesan y analizan mediante operaciones confiables. C. Datos objetivos y precisos. Este método de investigación está diseñado para ofrecer datos objetivos que permiten entender de forma más precisa lo que sucede con el fenómeno de estudio. Por otro lado, entre sus principales desventajas podemos citar: A. Poca atención al contexto de estudio o experimento. Una de las críticas a la investigación cuantitativa es que no se toma en cuenta al contexto en el cual se desarrolla el estudio. Esto sería una limitante, debido a que pueden estar presentes otros sucesos o variables que pueden influir en los resultados. B. No estudia a las variables en su contexto natural. La investigación cuantitativa es principalmente de tipo experimental, en la cual se manipulan artificialmente las variables de estudio. Sin embargo, hay académicos que defienden que las personas no se comportan de la misma forma en un experimento que en la vida real. C. Trabaja con poblaciones o muestras grandes. En investigaciones tipo sondeos de opinión, las muestras deben ser grandes para que sean representativas. Esto, que por un lado puede ser una ventaja, también puede resultar una desventaja debido a los recursos económicos y humanos que se necesitan para llegar a esa cantidad de personas. Para finalizar y comprender mejor este tema, presentaremos 3 ejemplos de estudios desarrollados mediante un enfoque cuantitativo. 1. Estudios sobre intención de voto. En el marketing político, es común el desarrollo de estudios sobre preferencias electorales e intención de voto, con el objetivo de obtener información que ayude a la toma de decisiones en la estrategia electoral. Esto generalmente se desarrolla mediante encuestas con muestras grandes que pueden ser representativas. 2. Estudios farmacológicos. Por ejemplo, los estudios para el desarrollo de vacunas, los cuales son un tipo clásico de investigación experimental, donde a un grupo de personas se le aplica las vacunas potenciales y a otros un placebo. Luego de un tiempo, se comparan las tasas de infección de los dos grupos y se registra la diferencia a favor del grupo que recibió la vacuna, como el nivel de eficacia de dicha vacuna. 3. Medición de audiencias. En el campo de la comunicación, son comunes las mediciones de audiencias para determinar el nivel de consumo de los programas de radio o televisión en las personas, o para medir el alcance de las campañas publicitarias. Estos datos se cuantifican matemáticamente y los resultados permiten al investigador conocer mediante un análisis detallado el nivel de éxito de los programas o campañas. En resumen, ¿qué es la investigación cuantitativa? Es un método estructurado que utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico. ¿Cuáles son sus principales características? Entre sus principales características podemos citar: se basa en un enfoque positivista, aplica la lógica deductiva, busca comprobar hipótesis, utiliza la estadística, los resultados son extrapolables, los resultados se redactan en un tono impersonal y objetivo, y se utilizan instrumentos estandarizados. ¿Cuáles son sus principales ventajas? Entre sus principales ventajas tenemos:
facilita el desarrollo de estudios amplios. La metodología facilita la réplica de los estudios y los datos son precisos y objetivos. ¿Cuáles son sus principales desventajas? Poca atención al contexto de estudio. No se estudian las variables en su contexto natural y el trabajo con grandes muestras demanda de recursos considerables. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Si fue así, dale. Listo. Hasta ahí claros con nuestro enfoque cuantitativo sobre el cual ustedes se van a avanzar para la investigación. Caballeros, mis damas. Sí, profe, acá estamos. Yo dije, ¿se me durmieron? No, profe, firme, poniendo mucha atención. Listo, mis caballeros, mis damas. Entonces, de ahí pasamos al diseño metodológico. ¿Y qué es el diseño metodológico? Es el cómo vamos a hacer la investigación. Es decir, qué instrumentos, qué técnicas vamos a utilizar, ¿cierto? Desde qué enfoque vamos a guiar toda la investigación. Palabras más, palabras menos, ¿cierto? El enfoque lo podemos entender como la parte práctica y cómo vamos a aterrizar eso que planteamos en los objetivos, ¿cierto? Quienes a su vez, los objetivos específicos, van a dar al objetivo general y el objetivo general va a responder la pregunta investigativa. ¿Listo? En nuestro diseño metodológico tenemos una estructura a seguir. Y vamos a empezar diciendo, ejemplo, la investigación se basará en el enfoque cuantitativo, el cual se entiende como, y ustedes ponen la definición que les parezca, sea una cita textual o sea una cita parafraseada, ¿cierto? De allí nos vamos a ir al tipo de investigación. ¿Y qué tienen los tipos de investigación? Estos tipos de investigación son neutrales, es decir, ellos le sirven tanto al cuantitativo como al cualitativo, ¿cierto? Jocosamente, ellos son Suiza. Para donde les digan que van, se van a ir sin entrar en conflicto, ¿listo? En las investigaciones, uno puede tener uno o dos tipos de investigación. Tipos de investigación que hay: experimental, es decir, donde nosotros vamos a basarnos en procesos de experimentación, de laboratorio, de réplica de laboratorios, ¿cierto? Descriptiva, que va a obedecer a esa descripción de procesos. Documental, revisiones que se hacen sobre la literatura, ¿cierto? Para poder hablar y mostrar la trazabilidad de un tema a mayor profundidad. Explicativa, vamos a explicar los procesos o los fenómenos. Correlacional, donde vamos a trabajar con los conceptos de variable independiente y variable dependiente, que ahorita las vemos. Exploratoria, que es cuando nosotros estamos ahondando en un área, en un área del conocimiento que no ha sido tan abordada o tan investigada. ¿Listo? Ustedes pueden decir, nuestro enfoque de investigación es cuantitativo y somos de tipo experimental y correlacional. O somos experimentales explicativos. O somos descriptivos exploratorios. Depende de su investigación y de lo que ustedes quieran de la misma o hacia dónde la estén guiando. ¿Listo? De allí nosotros vamos a pasar a lo que les decía. Cuando yo hablo de un tipo relacional, es el análisis entre una y más variables. Allí hablamos de la variable independiente. ¿Y qué es la variable independiente? Es la característica o el fenómeno eje que estamos analizando. Si esta cambia, va a cambiar la consecuencia. Y la consecuencia para nosotros la vamos a llamar la variable dependiente. ¿Listo? ¿Cómo se ve esto en un ejemplo? Primero, siempre van a encontrar ustedes
que la variable independiente se clasifica o se le pone BI y la variable dependiente BD. Entonces, ejemplo, yo estoy haciendo un estudio correlacional entre la relación que hay con el precio de la gasolina y el precio de los alimentos. ¿Cuál es mi variable independiente? Va a ser el precio de la gasolina. ¿Por qué? Porque cuando hay una variación o una fluctuación en el precio de la gasolina, por correspondencia va a haber una fluctuación en el precio de los alimentos, ¿cierto? Si la gasolina sube, como ha pasado, ¿cierto? El costo y la calidad de vida y el precio de los alimentos va a aumentar. Pero si el costo de los alimentos aumenta, no va a afectar el precio de la gasolina. ¿Listo? Les voy a presentar un video muy sencillo también que nos trabaja y nos da ejemplos puntualmente sobre las variables. ¿Listo? Y nos trabaja muy puntualmente más ejemplos frente a la misma. ¿Listo? ¿Cómo están, queridos teoconianos? Bienvenidos a un nuevo video de Teocon, el canal de ciencias de la comunicación. Hoy hablaremos de el dúo dinámico de la ciencia, las variables dependiente e independiente. Ah, caray, eso sí me interesa. Empecemos con una breve definición. En una investigación, la variable independiente es aquella que se manipula o controla deliberadamente por el investigador. Es la variable que se cree que tiene un efecto o influencia sobre otra variable. Por otro lado, la variable dependiente es la variable que se observa, mide o registra como resultado de los cambios en la variable independiente. Es la variable que se cree que es afectada o influenciada por la variable independiente. Para entender mejor esto, lo explicaremos con un ejemplo. ¡Ay, qué interesante! Supongamos que un investigador está estudiando el efecto de la música en el estado de ánimo de las personas. En este caso, la música sería la variable independiente, ya que es lo que el investigador manipula. Mientras que el estado de ánimo de las personas sería la variable dependiente, ya que es lo que se mide o registra como resultado de la exposición a la música. La música corresponde a la variable independiente porque la podemos controlar. Por ejemplo, podemos decidir qué tipo de música escuchan los participantes. Podemos ponerle música suave de violines, música tropical o rock pesado, para ver cómo afecta en su estado de ánimo. Por otro lado, el estado de ánimo es la variable dependiente, puesto que podría variar o sentirse afectado dependiendo del tipo de música que las personas escuchen. ¿Entendiste? ¡Ay, qué fácil! ¡Excelente! Ahora, antes de continuar, vamos a hacer una pequeña investigación sobre si el tema de este video incrementa los likes recibidos. El tema de este video sería la variable independiente, puesto que nosotros podríamos cambiar los temas. Y los likes recibidos sería la variable dependiente, puesto que serían los que se ven afectados por los temas que publicamos. Así que dale like a este video y compártelo con tus amigos para descubrir si este tipo de temas aumenta la cantidad de likes que recibimos. Seguimos, teoconianos. Ok, polilla. A continuación reforzaremos los conceptos de variable independiente y dependiente con un par de ejemplos más. Ejemplo 1. En un estudio se busca explorar el efecto del tono de voz en la persuasión publicitaria. En este caso, nuestra variable independiente sería el tono de voz utilizado por el anuncio publicitario, que puede variar
desde un tono serio y formal hasta un tono divertido y emocionante. Por otro lado, la variable dependiente sería la respuesta de los espectadores en términos de su nivel de interés y disposición para comprar el producto anunciado. Ejemplo 2. En una investigación se busca explorar el impacto del uso de la tecnología en el rendimiento académico de los estudiantes. La variable independiente sería el uso de los dispositivos electrónicos como tablets o computadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La variable dependiente sería el rendimiento académico de los estudiantes medido a través de sus calificaciones y resultados en pruebas. En este caso, queremos determinar si el uso de la tecnología tiene alguna influencia en el rendimiento académico de los estudiantes. ¿Entendiste? ¡Ay, qué fácil! En resumen, la variable independiente es aquella que se manipula o controla, mientras que la variable dependiente es aquella que se observa o mide como resultado de los cambios en la variable independiente. Ambas variables son fundamentales en la investigación científica para comprender las relaciones y los efectos entre los diferentes fenómenos. Inteligente, ¿no? Y así llegamos al final de este video. Te saludan en la locución Luis Enrique Tenemaya y en la elaboración del libreto José Luis López. Te enviamos un fuerte abrazo. Listo. Eso en correlacionado a lo que son nuestras variables independientes y dependientes. ¿Listo? El siguiente tema a tratar está relacionado a las fuentes de investigación o de información. Y para nosotros puntualmente van a ser solo dos. Fuentes primarias y fuentes secundarias. ¿Listo? ¿Qué son las fuentes primarias? Son cuando nosotros obtenemos los datos directamente del estudio. Es decir, aplicación de entrevistas, de encuestas, procesos de observación, experimentación, ¿cierto? Trabajo con grupos y ahí esa información, literal, que está saliendo, es pulpita, está fresquita, ¿cierto? Y obedece a las necesidades de nosotros. Las fuentes secundarias es lo que ustedes han estado haciendo para la construcción del marco teórico, del marco de referencia integral, ¿cierto? Donde estamos consultando libros para hacer nuestro marco teórico, consultando para hacer el marco conceptual, contextual, el histórico y el legal. En libros, documentos, páginas web, videos y demás, ¿listo? ¿Qué quiere decir y cuál es la diferenciación también entre ellas? Aquí en fuentes primarias nosotros tenemos unos procesos de comunicación de doble vía. Es decir, nosotros preguntamos a los objetos o a los sujetos, depende del caso, y obtenemos respuestas. Mientras que en las secundarias no se dan, ¿cierto? Es información que ya está concebida, que está estructurada y la cual también ha sido de una u otra forma alterada porque no es el dato puro, sino es el dato que ha pasado del análisis, de la interpretación. ¿Qué hacemos nosotros en la discusión? Tomamos la información de las fuentes primarias y la colocamos a dialogar con las fuentes secundarias o con la teoría planteada. ¿Listo? De allí, nosotros vamos a continuar a lo que son las técnicas de recolección y de análisis de la información. Hasta ahí, dudas, preguntas e inquietudes. No, señora. Listo, mis caballeros, gracias. Entonces, ¿qué tienen las técnicas de recolección? Estas técnicas tienen la particularidad que, al igual que los tipos de investigación, ellas son neutras. Ellas le sirven al método cualitativo y al método cuantitativo, ¿sí? No distinguen, no le ven problema a ayudar al uno o al otro, ¿cierto? Lo importante es que permita o que se pueda, de una u otra manera, obtener esa información. ¿Listo?
Dentro de nuestras técnicas, los primeros a utilizar son los experimentos, ¿cierto? Que la mayoría de nosotros los utilizamos en lo que es la aplicación de laboratorios, ¿listo? ¿Qué pasa? Los experimentos puntualmente obedecen más al método cuantitativo, ellos sí tienen más un corte cuanti. ¿Por qué? Porque en las ciencias sociales, en las ciencias humanas, el tema de hacer experimentos es más difícil y éticamente no es viable. ¿Por qué? Porque estamos trabajando o se trabaja en los experimentos sociales, se trabaja con el elemento más inestable e impreciso del que existe y se llama el ser humano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque jocosamente nosotros al ser humano, a diferencia de un computador, si lo echamos a perder, no lo podemos reiniciar, no le podemos dar como un celular, reajustar valores de fábrica, ¿cierto? No podemos cambiarle una pieza y vuelve a funcionar como nuevo. No lo podemos reprogramar. Por ende, todo el tema de experimentos sociales éticamente tienen unas cuestiones muy fuertes porque literal es lastimar al ser humano sin posibilidad de reconstruirlo o de atender a los daños que se generan, ¿cierto? De los experimentos sociales se han oído muchos, se ha escuchado algunos, como los procesos de entrenamiento de los simios con los niños, ¿cierto? Y como si tanto un niño como un simio se estimulan de igual proporción, cómo se van a manejar, pero jocosamente, el niño crece y no podemos devolver el tiempo, regresar al bebé y volverlo a educar dentro de unos parámetros de sociedad humana. ¿Listo? En los experimentos sociales también son muy cuestionados porque como se está trabajando con un elemento que se sale del control, ¿cierto? Por lo general los resultados han terminado nefastos. A diferencia de cuando lo hacemos en el laboratorio, jocosamente que si falla el experimento, se reemplazan los elementos, hay un método de contingencia para ellos, ¿cierto? Y se activan determinados protocolos que nos pueden ayudar. ¿Listo? Lo que les voy a mostrar es un breve tráiler, es una película muy buena que habla de lo que sucede cuando un experimento social, puntualmente, se sale de control y el por qué en las ciencias humanas, en las ciencias sociales, el tema de experimentación social no tiene tanto fuerte o énfasis en las investigaciones. ¿Listo? La película se llama La Ola y nos muestra o está más bien basada en un experimento social que se hizo en algún momento. Autocracia, ¿qué significa? Control. Una ideología. Un Führer, hombre. La disciplina, señor Wenger. Llevó su clase más allá de la teoría. Por eso me gustaría que os dirigierais a mí siempre como señor Wenger. Izquierda, derecha, izquierda. ¡Vamos! ¡Un, dos! Un ejército. Un uniforme. Desde ahora nos llamaremos La Ola. Un símbolo. Un nuevo régimen ha nacido. Dame dos para ti. Dame dos. Coged las que queráis. Y llegará a unos límites aterradores. ¿Qué haces aquí? Tengo que protegerle. ¿Que tienes que hacer qué? Me gustaría ser su guardaespaldas. Lo siento, Rainer, pero creo que esto se te está yendo de las manos. O sea que vosotros sois los fachas de La Ola, ¿no? La Ola. Creí que no se podría repetir. Listo. Entonces, esa película que nos trata y que nos aborda. La Ola es, permítame dos segundos.
La película lo que nos muestra es cómo en una sociedad que se considera democrática hoy día se puede implantar una dictadura partiendo de convencer a los mismos estudiantes de aceptarla, ¿sí? Él es un profesor de ciencias sociales, hace el ejercicio y muestra cómo no se puede trabajar un experimento partiendo de las particularidades de la psiquis de las personas, ¿cierto? Hay unos que entienden que es netamente un ejercicio y lo asumen como tal, hay otros que lo asumen como una postura de vida. Y ahí es donde viene el choque entre aquellos que entendieron que era un ejercicio y aquellos que lo asumieron como un estilo de vida, ¿cierto? Y se genera una serie de inconvenientes o de desastres en la clase, partiendo también de la postura del profesor y de las limitaciones que él presenta para comprender hasta dónde lleva el ejercicio. ¿Listo? Por eso, digamos que entre esas y tantas películas, es muy buena si alguno se la quiere ver, nos muestra puntualmente cómo termina siendo el tema de los experimentos sociales. ¿Listo? Nuestro segundo elemento a tener en cuenta es la encuesta. Técnica de recolección predilecta y preferida en el método cuantitativo para recoger o recabar información sobre opiniones y percepciones o nivel de conocimiento de las personas, ¿cierto? Que nos permite que sea cuantificable y que sea medible, ¿sí? Tiene su hermana o su prima que se llama La Entrevista, donde las dos de una u otra manera buscan abordar, ¿cierto? El recabar información, pero va a depender y tiene su gran diferenciación en que la encuesta es tabulable y es cuantificable. ¿Listo? Lo que les voy a mostrar a continuación puntualmente habla de un tipo de encuesta donde vamos a ver diferentes formas de preguntar que son más amigables para el encuestador. ¿Listo? Esta primera arranca con una pregunta sencilla, directa y unas opciones, ¿cierto? De única selección. De allí nosotros hacemos un paso y es validar o preguntar, ¿cierto? Sobre diferentes elementos que yo necesito saber con una escala. ¿Listo? Y nos ayuda de una u otra manera a desde las escalas poder determinar y obtener información. ¿Listo? O obtener opinión. Otra forma de preguntar, si se dan cuenta, es partiendo de una pregunta, como la tenemos acá, ¿cierto? Pero no dejamos las respuestas al azar, sino que automáticamente les damos las respuestas y les vamos a pedir que las valoren de acuerdo a nuestros criterios o al criterio que consideramos pertinente. ¿Listo? Que es otra forma también de utilizar la encuesta. Aquí hay un cambio en la pregunta que también es válido y es que aquí nos está diciendo calidad de vida, ¿cierto? Y nos da una breve definición de qué se entiende por calidad de vida. ¿Listo? ¿Para qué? Para evitar que se genere información redundante que no nos sirve a nosotros. ¿Listo? Igual de una única selección de acuerdo a los intereses del investigador. Aquí arrancas con pregunta, ¿cierto? Y nos da las respuestas y nos pide de una u otra manera el poder puntualizar o ubicarlas. ¿Listo? Y aquí la otra diferenciación que hay es que nos da un contexto a la pregunta y luego sí hace la pregunta. ¿Listo? Que también es válido hacerlo así para que las personas puedan responder acorde a nuestras necesidades. Si lo vemos aquí, funciona exactamente igual. Nos da un contexto y hace la pregunta, ¿sí? La ventaja de la encuesta, como les decía, y es el método que más utilizan, es que nos permite cuantificar a nosotros la opinión medible, que era lo que yo les decía
ustedes en un momento. Están aplicando todo el tiempo encuestas. Cuando hacemos las llamadas a las EPS, a los bancos, ¿cierto? La encuesta de satisfacción es una forma de cuantificar, ¿cierto?, la percepción de las personas en relación a un bien y servicio, ¿cierto? No nos aplican encuesta porque se vuelve imposible de cuantificar esa información por el volumen de población a la que se le aplica, ¿cierto? Entonces es más fácil a través de una encuesta que la mayoría respondemos de acuerdo a nuestra necesidad. Y en la encuesta yo puedo tabular niveles altos de información, a diferencia de su hermana, la entrevista. ¿Qué tiene la entrevista? La entrevista, dentro de sus particularidades, es que se puede hacer de tres formas. La primera es una entrevista cerrada, ¿cierto? En donde lo que yo hago es entregarle a esa otra parte un formato o un guión, ¿cierto?, de preguntas donde de una u otra forma hacemos un consenso frente a lo que se va a preguntar, ¿cierto? Es decir, que las respuestas que esa otra persona me va a dar a mí, de una u otra forma, ya están preconcebidas, ¿sí? Esa entrevista cerrada, donde generalmente las vemos, es a los famosos, ¿sí? Cuando les hacen todas las promociones de películas y demás, allí es donde las vemos. Les voy a mostrar un video muy sencillito que nos presenta qué sucede cuando el entrevistador se sale del guión establecido, ¿cierto? Para nadie es un secreto que Robert Downey Jr., alias Iron Man, ¿cierto?, alias el último Doctor Dolittle, y nuestro querido Sherlock Holmes, tuvo una fase de adolescente complicada y con un consumo problemático de sustancias psicoactivas. Y él, de un tiempo para acá, decidió que no quería que en las entrevistas se abordaran esos temas, ¿sí? Porque considera que no es relevante sobre esa parte. Este presentador había enviado un folleto con unas preguntas en relación a una promoción de una película, ¿cierto? Pero esto es lo que pasa cuando uno se sale de ese guión establecido. ¿Listo? You say we're promoting an interview, promoting the movie. I mean, obviously you're doing a promotional round of interviews, and that's why we're talking about the movie. But we also would like to talk a little bit about you, and I don't know how comfortable you are, you know, talking about yourself at the moment. You have as much time as anyone else will. Yeah, well, okay, well then let me just ask you a few more questions and you can answer them if you want to and not if you don't want to. I mean, well, I think we've got 3 more minutes on our agreement. Your foot's starting to jump a little bit. You better get to your next question. The reason I'm asking about the past is that you've talked in other interviews again about your relationship with your father and the role of all of that in, you know, the dark periods you entered and taking drugs and drinking and all of that. And I just wondered whether, you know, you think you're free of all of that, or whether that's still something. I'm sorry, I really don't. What are we doing? Well, I'm just asking questions. That's all. Right. I mean, okay. Bye. Thank you, guys. Are you? Oh, I'm sorry. It's okay. Yeah, you're right. Thank you. Do you? You seem okay. It's just getting a little dinosaur in your. No, look, I don't want to do that. Literal a nosotros que nos permite ver el video. Cuando se hacen todas las promociones de las películas, se hace un guión para las entrevistas, de forma tal que los actores saben qué deben responder y qué información y hasta muchas veces qué actitud deben asumir en el espacio, ¿sí? Lo que vimos ahí es un ejemplo muy claro de qué sucede cuando yo determino hacer una entrevista cerrada y me salgo del guión y del libreto establecido. Y ojo, no sé preguntar algo que sea coherente y que me aporte a mi investigación, ¿cierto?
sino que literal pregunto la primera, discúlpame la expresión, la primera burrada que se me está viniendo a la cabeza de una u otra forma y respetando a ese otro que está ahí dispuesto a hablar con uno. Ese es un tipo de entrevista, se le conoce como entrevista cerrada. ¿Por qué? Porque hay una serie de preguntas y unas respuestas de una u otra forma preestablecidas desde la otra parte. El segundo tipo de entrevista que se utiliza mucho y el cual yo siempre les sugiero a ustedes se llama la semiestructurada. Y la van a imaginar como una gelatina Boggy. Tiene una estructura, ¿cierto? O una gelatina, tiene una estructura, pero es maleable y se puede alterar de acuerdo a cómo se esté desarrollando la entrevista, ¿sí? Que es la que en general yo siempre sugiero que se haga en los procesos de investigación y la que uno termina siempre haciendo en la investigación. ¿Por qué? Porque en esa entrevista semiestructurada, si bien es cierto, yo tengo un guión o un formato de preguntas, de acuerdo a cómo se desarrolle la entrevista, asimismo yo voy a ir modificando o alterando las preguntas en pro de la información que estoy recibiendo por parte de la otra parte, por cuenta de la otra parte, disculpen. ¿Sí? Es más fácil para manejarla a nosotros, ¿cierto? Y sobre todo permite que de acuerdo a cómo se esté movilizando el evento, pues sabemos si hay que reformular o por el contrario, podemos con muy pocas preguntas obtener la información que requerimos. Y la tercera forma de hacer una entrevista es una entrevista abierta. ¿Qué significa la entrevista abierta? Significa que yo voy con uno, máximo 2 preguntas y de ahí en adelante que Diosito y San Pedro se apiaden de mí, porque va a depender mucho de mi capacidad de hacer preguntas y de la capacidad de la otra persona de darme respuestas. Como no tengo un formato preestablecido, es muy abierta, ¿cierto? Y es de alto riesgo a no obtener información, ¿cierto? Al igual que la cerrada. En la entrevista hay 2 tipos de preguntas, ¿cierto? Y les pongo los ejemplos. Primer tipo de pregunta, pregunta cerrada. ¿Qué es la pregunta cerrada que lleva a responder sí o no o una pregunta o una respuesta puntual? Ejemplo de esta. ¿Cuál es su nombre? Si yo les digo a ustedes cuál es su nombre, seguramente termino recibiendo respuestas de ustedes como me llamo Francisco Suavita García, me llamo David Enrique Celis Bernal, creo que es Bernal, me llamo David Alfonso Parra Gutiérrez, ¿sí? Y la pregunta es, ¿y a mí en una entrevista para qué me sirve eso? ¿Qué información voy a recabar de ahí? Ninguna, ¿cierto? Mientras que si yo estoy haciendo una investigación sobre el significado de los nombres de la generación, de X generación, ¿cierto? Voy a hacer el segundo tipo de pregunta y es la pregunta abierta, ¿cierto? ¿Qué es la pregunta abierta? La pregunta abierta lo que busca es obtener mayor información de esa otra parte para mí. ¿Qué quiere decir eso? Ejemplo tácito. Si yo les digo a ustedes, ¿por qué sus papás les pusieron esos nombres? ¿Qué significa para ellos o qué significado tiene su nombre? ¿Eso qué va a generar? Va a generar una respuesta un poco más elaborada de la cual yo puedo estar obteniendo información, ¿sí? Ejemplo. Si a mí me dicen cuál es su nombre, yo digo Dina Carolina Mantilla Saavedra. Fin. ¿No? Si me dicen a mí qué significado tiene su nombre o por qué sus papás le colocaron ese nombre, entonces yo ya empiezo a decirles. En mi generación, como muchas Dianas, estaba en auge la princesa Diana. Por ende, mis papás decidieron ponerme Diana, ¿cierto? Mi mamá me quería llamar a mí Lady Diana, pero mi tío, en un mal inglés, le dijo que Lady significaba señora. Entonces, que a mí me iban a terminar llamando señora Diana, ¿cierto? Entonces mi mamá dijo, ay no, qué pecadita muy chinta que desde chiquita le estén diciendo señora Diana. Y me quitaron el Lady, ¿cierto? Y quedé solo con el Diana. El día que me iban a registrar, jocosamente, mi papacito hermoso llegó tarde. Y por llegar tarde casi no me logra poner ni el apellido ni el nombre. Entonces él dice que él
tenía un nombre muy bien estructurado que iba a rimar perfectamente con el Diana. Pero como llegó tarde, llegó estresado, ¿cierto? Y sabía que le iban a armar la papacera por haber llegado tarde. En ese momento, cuando el registrador le dijo segundo nombre, a mi papá el único nombre que se le vino a la cabeza fue el Carolina. Y él dijo, Carolina. Anotaron, firmaron. Y después mi mamá jocosamente le dijo, bueno, ¿y por qué Carolina? ¿Usted no dice que tenía otro nombre súper pensado? La respuesta de mi papá fue, no sé. Yo venía tan estresado de que venía tarde que no pensé, fue lo primero que se me vino a la cabeza, ¿cierto? El tiempo después, años después, me dijo, yo creo saber por qué le puso usted Carolina, que mi primo amor se llamaba Carolina. Y yo creo que por eso, cuando el registrador me preguntó, el primer nombre que vino a la cabeza fue Carolina. Detalle de fina coquetería, mi mamá no se llama Carolina, ¿sí? Ese es un ejemplo de una pregunta abierta. ¿Por qué? Porque implica una respuesta de mayor profundidad. ¿Listo? En las entrevistas, ustedes siempre deben procurar que las preguntas sean de tipo abiertas, que lleven a la reflexión, que lleven a obtener mayor información. Las entrevistas se les hacen unos procesos, se llama codificaciones, ¿cierto? Y de ahí se extrae información también, que luego se pone a conversar con la teoría. ¿Listo? Nuestro siguiente elemento o técnica se llama la observación. Y como su nombre lo indica, pues es sencillamente observar la dinámica, el proceso, el evento, ¿cierto? Y anotar todo lo que el observador, lo que el investigador está jocosamente mirando sin tener en cuenta su perspectiva. ¿Listo? Siguiente elemento, las sesiones de grupo, ¿cierto? Depende del tema, interacciones, tema o más lo que se trabaje. Y la revisión documental, que es algo que ustedes han estado haciendo para el levantamiento de información de sus marcos teóricos o de su marco de referencia integral, que es netamente la consulta de todos los documentos para hacer esas construcciones teóricas. ¿Listo? Nuestra población y nuestra muestra, generalmente nosotros no podemos acceder a la población porque, como su nombre lo indica, es un volumen de información o de personas o de sujetos que son muy grandes. ¿Qué hacemos ahí? Nos vamos a una muestra. Yo puedo decir que voy a hacer una muestra representativa o que puedo hacer una muestra aleatoria. Por lo general, nosotros, ustedes, nos basamos en muestras aleatorias. ¿Por qué? Porque son muestras por conveniencia, se le llama también. Yo no puedo hacerle una encuesta a todos los trabajadores de una empresa, ¿cierto? Voy a tomar una muestra de 5 o 6 personas. ¿Por qué? Porque esa conveniencia es el número de personas a las cuales yo puedo tener acceso más rápido, ¿sí? Y es válido siempre y cuando uno lo deje aclarado en esta partecita, en este capítulo de la metodología. ¿Listo? De allí nosotros pasamos al procedimiento. ¿Qué es el procedimiento? Para nosotros lo vamos a llamar muy sencillamente el diagrama de Gantt. Literal, ustedes en San Google buscan diagrama de Gantt y deben sí o sí, así se ha proyectado, presentar su diagrama de Gantt. Esto es un diagrama de Gantt. En ingeniería se le llama así, en el otro se le llama tabla de instrumentos, en otro se llama cronograma. Para ingeniería de sistemas se le dice diagrama de Gantt. ¿Listo? Ustedes lo pueden hacer por semanas, lo pueden hacer por meses, o si el proyecto es muy pequeño, lo pueden hacer por días, donde ustedes van a colocar las actividades y el tiempo en el que se realiza. ¿Listo? Entonces, ese procedimiento puntualmente obedece al diagrama de Gantt. Así lo conocen en ingeniería de sistemas. El día en que ustedes le digan dónde está su diagrama de Gantt, es el cronograma de actividades en español. ¿Listo? Adicional a ello, ese lo vemos de últimas, en nuestro proceso cuantitativo, ¿cierto? Esta es la ruta que uno tiende a seguir. Tenemos una idea,
¿cierto? Hicimos un planteamiento del problema en las 3 esferas, 3, 4 esferas según sea el caso. En paralelo hicimos una revisión de la literatura, hicimos una construcción de nuestro marco de referencia integral, vimos el alcance del estudio, que para nosotros lo hicimos aquí con la idea y es, le cerramos y le pusimos piso, ¿cierto? Hicimos una elaboración de hipótesis o nuestra pregunta investigativa, ¿cierto? Y hicimos, la formulación de objetivos. De allí estamos en el proceso del diseño de la investigación, qué instrumentos vamos a utilizar, ¿cierto? Seleccionamos la muestra porque es que nosotros muchas veces no podemos acceder a toda la población. Hacemos la implementación de las técnicas para hacer la recolección de datos. Posterior a ello pasamos a un análisis de datos, ¿cierto? Y finalmente hacemos el reporte con los resultados. Esto, a grandes rasgos, es un proceso cuantitativo. ¿Listo? De allí les voy a presentar el último video que nos resume parte de lo que es todo el tema de el diseño metodológico y elementos que hay que tener en cuenta. Hago la claridad. Este video no es de escuchar, es de leer. ¿Listo?
created using Powtoon. Listo, mis caballeros, mis damas. Hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, inquietudes sobre nuestro querido diseño metodológico? Tal vez a ver un poquitico más los videos, porque es largo. ¿Cierto? Entonces, igual, en la semana 12 ya están colgados todos los materiales, ¿listo? Y están todos los temas, los videos que he visto para que los puedan volver a repasar, ¿listo? Con esto nosotros terminamos toda la parte teórica. ¿Qué sigue para nosotros ahorita a continuación? Las siguientes clases empezamos a hacer todo lo que es el trabajo colaborativo, ¿cierto? Es decir, empezar a aterrizar toda la teoría que hemos estado viendo y que vimos las dos últimas clases hacia nuestros procesos de investigación. Allí literal, el objetivo de las mismas es poder aprovechar los espacios y solventar las dudas que ustedes ya tengan haciendo ese proceso de aplicar la teoría a sus procesos investigativos. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Eso sería todo, mis damas, mis caballeros, porque sé que es bastante teoría para procesar y para irla desentrañando a nuestros temas de investigación. ¿Listo? Entonces, eso sería todo. Con eso cerramos en teoría todo lo que es la parte teórica. Próxima clase empezamos trabajo colaborativo y les muestro lo que yo les solicito a los ingenieros de sistemas en sus trabajos de investigación. Que eso sí es más puntual y ustedes ya casi lo tienen listo. Se hicieron muy bien, jocosamente, el análisis técnico. ¿Listo? Eso sería todo por el día de hoy, mis damas, mis caballeros. Mañana iniciamos clase, como siempre, 7:15 de la mañana. ¿Listo? Perfecto. Listo. Muchas gracias. Bueno, profe, descanse. Gracias igualmente, que descansen y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Listo, profe, feliz noche. Feliz noche. Que descansen.